Bueno, ahora sí, nosotros vamos a continuar. Le damos la bienvenida a los que recién se enganchan, le damos la bienvenida a todos porque ya estamos abriendo esta serie de estudio nuevamente en el día de hoy. Para vamos a continuar, vamos a conversar ya con el profesor Martín Aizikovic, como siempre, y le damos la bienvenida, profesor. Muy buenos días, bienvenido a En Contacto. Le saluda David Quevedo y Junior Rivera, que me acompaña. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Creo que tenías un par de preguntas para partir, ¿no? Me parece algo que nos comunicamos. Sí, básicamente respecto a los comentarios que hubieron la semana pasada, y qué es lo que más o menos el sentir y el pensar de la gente, ¿no? Más que todo eso. Y es lo que ahora le voy a comentar un poquito más o menos de lo que la gente refería. En este caso, más que todo, un comentario muy interesante que nos pareció de Enver Altamirano, que nos escucha desde Perú. Y bueno, hablando sobre los sucesos del que hablábamos en el capítulo 16, él resaltaba sobre los sucesos sobrenaturales de los que decíamos. Nosotros conversábamos un poquito respecto a lo que era el castigo de Dios, ¿no? Que no era necesariamente así, ¿no? Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero bueno, él refería a esto, ¿no? Y él habla, por ejemplo, cómo describe la manifestación de la justicia de Dios, refiriéndose a eso. También habla de la caída de los muros de Jericó, la abertura del Mar Rojo, donde mucha gente murió, recalca, por ejemplo, y es un producto de la retribución del pecado del mismo hombre. Pregunta, ¿quién controla lo sobrenatural? Es la pregunta, ¿no? Y entonces, sí, respecto a estos sucesos sobrenaturales y estas cuestiones que describe, en este caso, el llamado Antiguo Testamento, ¿no? En el Éxodo. Bueno, primero está muy bien que nuestro amigo comparta sus inquietudes, sus preguntas, su certeza, ¿no? Está bien, lo veo perfecto y agradecemos porque es la finalidad del programa, que pueda haber gente que participe también, ¿no? Que no sea un monólogo, pero me parece perfecto donde él se encuentre, que pueda escucharnos. Bueno, en primer lugar, está muy bueno este concepto que él plantea, tanto de la justicia como lo sobrenatural. Entonces, para responder, ¿cuál es la mejor forma de responder este tipo de preguntas que de alguna manera tienen, por supuesto, su respuesta, pero no la respuesta que los seres humanos en general esperamos recibir de la ciencia, ¿no? Bueno, generalmente uno piensa, por ejemplo, que un científico va a responder las preguntas de su especialidad bien cerraditas, o sea, bueno, esto es así y punto. En realidad, la ciencia, por ejemplo, presenta teorías. Estas teorías están sujetas a que las hipótesis que las sostienen y que se han corroborado, hipótesis centrales o las hipótesis auxiliares, sean de alguna manera quizás demostradas de otra forma, negadas, y hasta cambien las teorías. Cuando nosotros vamos a un terreno que no es este terreno científico, digamos, de fáctico, de las ciencias exactas, nos metemos en un terreno distinto que abreva o que tiene que ver con ciencias auxiliares, ¿no? A la teología, a la historia, que pueden ser la política, que pueden ser la economía, la geografía, un montón de ciencias que permiten conocer mejor las cosas. Cuando yo voy a la historia bíblica, que se consideraba hasta no hace mucho como historia sagrada, no como una historia que acompañaba la historia universal del hombre, pero a la par. Bueno, ya estos conceptos fueron cambiando, no decimos que estén mal, pero han ido cambiando. O sea, no existe una historia sagrada a la par de la historia universal, sino que entronca en la historia universal. Entonces, cuando hablamos de las cuestiones del Antiguo Testamento, en primer lugar, para poder hacer una respuesta coherente y no meternos en diatribas, ¿no? Porque uno, si analiza literalmente lo que dice ahí y uno responde desde un punto de vista, digamos, literalista, pleno, sin ningún tipo de análisis, entonces puede caer, lamentablemente, en una cuestión compleja. O sea, justificar lo que está ahí. Y uno diría, no, pero pará, ¿cómo no vas a justificar lo que dice la Biblia? Sí, perfecto, el sentido,
moral, el sentido ético, el sentido filosófico que puede tener, sí, el sentido espiritual. Pero, a ver, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del término justicia, ¿a qué nos referimos, no? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, ahora traigo a colación, en el Nuevo Testamento el término justicia, dikaios, tiene que ver más que nada con un alcance legal, un alcance que tiene que ver con la justicia misma que nosotros conocemos, con la capacidad, por ejemplo, dikaiosune para el cristiano, para el creyente, es el ser considerado como justo, porque naturalmente, bueno, es difícil alcanzar esa norma de justicia. Entonces, en un sentido jurídico, ¿sí?, la palabra justicia se aplica en la Biblia para una persona que alcanza una moral distinta, una ética de vida distinta. Cuando yo voy al Antiguo Testamento, al denominado Antiguo Testamento, no utilizo el término dikaios en griego, ¿sí?, sino que utilizo el término tzedek, ¿sí?, que es justicia en hebreo. De ahí el tzadikim, el que hace la justicia por ser justo. Bien, entonces, yo no puedo interpretar que, por ejemplo, se hace justicia, Dios hace justicia. Si yo interpreto que literalmente Dios hizo justicia, por ejemplo, con el ejército del faraón cuando cruzó el Mar Rojo, que ya hemos analizado, que no fue el Mar Rojo tal cual lo conocemos, que era otro paso obligatorio y que, bueno. Pero si yo interpreto que Dios hace justicia matando, o que Dios hace justicia derribando toda una ciudad. Primero cito el caso de Jericó, porque en realidad la historia de Jericó también es reanalizada hoy día, porque Jericó es una ciudad cual la mítica Troya, que fue construida y reconstruida y tirada y de vuelta a construir muchas veces, por lo menos más de 7 aparentemente. Entonces, ¿para qué se escriben estas historias y por qué se le aplica a Dios haciendo justicia, no a la usanza, por supuesto, del nuevo, en tanto una concepción legal, forense, de decir, bueno, te hago justo, sino en cuanto a la justicia retributiva, ¿no? Cuando nosotros hablamos en Apocalipsis de la acción de justicia de Dios, no lo estamos haciendo en un sentido literal, sino que lo hacemos en un sentido espiritual o simbólico o hasta analógico de comparación. Entonces, si yo digo, mira, dieron vueltas a la ciudad de Jericó y cayeron los muros. El ejército de Faraón perseguía a los hebreos y fueron ahogados. La pregunta primaria que yo tengo que hacer, yo particularmente como historiador, ¿cuál es? ¿Eso fue así? O sea, ¿hay documentación por fuera de la Biblia? ¿Hay registros arqueológicos de esto? ¿Hay evidencias que yo puedo considerar científicas para decir que pasó tal cual, que la gente dando vueltas a una ciudad tiró unas murallas, o que en cierto paso de lo que hoy llamamos Mar Rojo, que era el Yam Suf, realmente la gente se encontró algo ahí? Bueno, acá es donde no es que la Biblia hace agua, como se dice, porque tenga baches y sea un error, porque en la Biblia, cuando analizamos la Escritura, manejamos el concepto de inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? No es la no capacidad de equivocarse o la no capacidad de cometer errores históricos y equivocar años o momentos. No, la Biblia contiene inerrancia, es un componente bíblico, porque no traiciona desde Génesis hasta Apocalipsis el sentido por el cual fue escrito. Entonces, cuando yo leo estas historias, tengo que tener dos cosas bien claras para poder entenderlas. En primer lugar, considerar que estas historias no se escribieron en el momento que supuestamente ocurrieron los hechos, ¿no? O sea, no puedo interpretar hoy día que el momento que supuestamente las aguas cubrían a los soldados del faraón, ahí estaba alguien escribiendo. Tampoco lo mismo con Jericó o con cualquier otro hecho de la conquista de Canaán, por ejemplo, ¿no? Bien, son todas historias que fueron acumulándose con el paso de los siglos y que luego, bajo la historia denominada deuteronomista, se escribieron
estando los hebreos justamente en una posición muy complicada ya en Babilonia, porque ya lo habíamos comentado en algún momento, que a la vuelta de Babilonia es justamente el momento en el cual nace el judaísmo. Como todo ismo, o sea, como toda ideología, el judaísmo se construye, ¿no? Esta construcción es importante porque si los pueblos no se autolegitiman, entonces, ¿qué hacemos? Los pueblos no tienen identidad, no tienen raíz. Los griegos y todos los pueblos más conocidos, los romanos mismos, se autolegitimaron. Entonces, ¿qué significa en historia autolegitimarse? Encontrarle un sentido a lo anterior que nosotros todavía no estábamos, pero que otros vivieron, para ver nosotros de dónde venimos. Bueno, la conquista de Canaán fue un hito histórico en el pueblo de Israel, sigue siéndolo, y es la base de la religiosidad judía. Por lo tanto, yo no puedo desligar el Antiguo Testamento de la identificación del pueblo judío con su historia primigenia. Ahí es donde respondo a la pregunta. Esto fue toda introducción. Ahora respondo a la pregunta. Cuando hablamos de la manifestación de la justicia de Dios, no nos referimos, primero, a que ocurrió literalmente. Y segundo, no podemos referirnos a que Dios hace eso. Porque una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O sea, si yo soy amor, no puedo condenar, no puedo destruir, no puedo matar. Entonces, la pregunta también se ampliaba con el hecho de que si las personas pagan por sus errores. Bueno, en el concepto del Antiguo Testamento podría ser que las personas cometen un error y tienen que pagar por eso. Pero es natural. Es como decir, si yo me alimento mal, vivo comiendo carne, vivo tomando alcohol, soy sedentario, vivo comiendo pan, no tomo agua, no voy al médico, no hago ejercicio, no descanso lo suficiente y vivo lleno de estrés y encima fumo, ¿cuál es la consecuencia natural? Y paro cardíaco, taquicardia, un cáncer, lo que sea. ¿Tiene la culpa Dios o Dios lo envió? No, naturalmente yo cometí el error. Ahora, si yo digo que naturalmente cometí el error, entonces naturalmente los soldados del faraón y el faraón mismo cometieron el error de meterse en el agua. Pero esto no existió como tal. Es una historia que me permite a mí entender cómo nace ese pueblo luego en Canaán. Pero no significa que la historia haya sido de esa manera, como lo de Jericó. Son intentos de justificación histórica que tienen una enseñanza moral, una enseñanza ética. ¿Cuál es la enseñanza moral? No endurecer el corazón. ¿Qué significaba esto para un hebreo? Tenés que estar abierto a lo que Dios está dándole al hombre y a lo que Dios le pide al hombre. Punto. Todo lo demás es la estructura histórica que permite, o sea, histórica en el sentido de desarrollo, que me permite a mí entender qué puede ocurrir cuando tomo un camino equivocado. Pero no porque Dios haga justicia matando, sino porque las consecuencias mismas me pueden llevar a un error. Si yo me alimento mal, la consecuencia es la enfermedad, destruir mi cuerpo, destruir mis órganos. Bueno, en este sentido, cae Jericó, no porque la gente de Jericó no porque la gente de Jericó sea mala, pero hay un intento de conquista, entonces se coloca todo de un bando contra el otro bando. Si existió o no tal cual, no lo sabemos plenamente, hay teorías, porque esto es historia, pero lo que sí podemos decir es que acá la gente de Jericó no tenía la culpa. La gente de Jericó, yo no puedo decir si eran buenos o malos, lamentablemente no. Lo que puedo decir lamentablemente no, porque no tengo los documentos. Lo que puedo decir es que de alguna manera el hecho de que yo vea que muere gente, que esto, que lo otro, no significa que existió un sentido sobrenatural para que caiga Jericó, para que el mar haga esto, para que el sol haga lo otro. Como la historia de Elías y los profetas de Baal. Los profetas de Baal rezaron, ayunaron, lloraron, no pasó nada. Elías rogó un poco y ahí se consumió su ofrenda y después terminó degollando a 450. A ver, esto, ¿qué significa?
No hay una exageración acá en esta historia. Bueno, esto es todo lo que se analiza, que no nos da el tiempo, pero se analiza desde el punto de vista exegético, sistemático, porque es como decir, a ver, ¿es verdad que los reyes sumerios de la Mesopotamia realmente vivían miles de años? Y no, mirá, no vivían miles de años. ¿Y por qué ponen que vivían tantos miles de años? Para justificar y legitimar su historia, como que eran importantes. Entonces, todas las historias bíblicas tengo que pasarlas por el tamiz, por la zaranda de la enseñanza moral, la enseñanza ética, la enseñanza espiritual o el simbolismo o la comparación analógica que me presentan. Y ahí le encuentro sentido. No va tanto en si existió o no Jericó tal cual cayendo sus muros. No va en si los soldados pasaron por el Mar Rojo tal cual y murieron ahogados. No va en si eran 450 y no 400 o 2 los profetas de Baal degollados por Elías. Va en, a ver, ¿qué me está mostrando el Antiguo Testamento en este sentido? O la primitiva, pero no por eso menor, o las primeras manifestaciones de la fe hebrea. Me está mostrando que o estás de un lado o estás del otro. Eso es lo que aparece en el capítulo 1 del libro de Josué. Si Dios es Dios, síganlo, y si no, váyanse a otro camino, punto. Yo y mi casa vamos a seguir por este camino, dice Josué. Eso puesto en bocas de Josué significa justamente lo que estoy planteando. Es la época en la cual las cosas son blancas o negras. No hay grises, no hay posibilidad de transigir, no hay posibilidad de diálogo. Yo vengo a conquistar la tierra y la tierra es mía, vos tenés que irte. Entonces esto en la mentalidad mesopotámica o en la mentalidad antigua es así, en todos los pueblos europeos antiguos y en los pueblos mesopotámicos. Ahora mandamos nosotros, todo lo anterior no existe. Y bueno, esto es un pie, digamos, para la respuesta a nuestro amigo que plantea esto, ¿no? En realidad, la justicia de Dios no está dada como la justicia humana. Los hombres escriben a partir de su visión de la justicia. ¿Cuál será la justicia de Dios? Se sabrá en otro momento, se sabrá en otra época, se sabrá en otro espacio de vida, se sabrá en otro momento sobrenatural, pero de la historia humana o del reino. ¿Se entiende? Lo que se llama en el judaísmo el Olam Abba, o sea, el mundo futuro. Ahí veremos cuál es realmente la justicia, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la clave, como yo voy a leer el Antiguo Testamento o voy a leer el Nuevo. Porque a veces está el gran error, gravísimo, el Dios del Antiguo Testamento es malo, el del Nuevo es bueno. No, es el mismo, punto. Lo que pasa es que lo que cambia es el contexto histórico, el proceso de autolegitimación histórica. Es un pueblo unido por lazos de sangre, y segundo, es un pueblo unido por lazos espirituales, y entonces eso ya me marca las grandes diferencias. En el primer testamento hay un pueblo que se autolegitima y constituye una nación. En el segundo es una nación espiritual que busca el paso a la otra vida, ¿sí? En realidad es muy distinto. Entonces, lo que primero no tenemos que interpretar literalmente y buscarle el sentido real de la cosa. Y segundo, no hay hechos sobrenaturales, sino que hay procesos de escritura que a través de manifestaciones que parecen, ¿no?, a simple vista, sí, sobrenaturales para mí, me está dejando una enseñanza. Creo que hay que ir por ahí, por ese lado es lo que yo propongo, porque si entramos en cuestión de que Dios va a retribuir su justicia como lo hace el ser humano, la Biblia dice Dios no es hombre. Dios no es hombre para mentir, Dios no es hombre para esto. Bueno, Dios no es hombre. Entonces, Dios no puede ser y no ser al mismo tiempo en amor. No puede ser amor y castigar. Castigar, digamos, de muerte. Por supuesto que no. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, ¿cómo entiendo yo que si Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel ganaba? Si Moisés bajaba los brazos, el pueblo de Israel perdía. ¿Era verdad? Y no, mirá, en realidad no es que no es verdad, sino que la interpretación que ellos le daban era esa. Así como llevar el arca a las batallas era como un amuleto, como un talismán, y que les daba la victoria, y cuando no la llevaban resultó que perdían. Bueno, eso queda todo registrado, y como todo pueblo necesita de estas identidades históricas para poder vivir. El Nuevo Testamento es distinto en esto,
porque todo se concentra en una persona que es Jesucristo, porque todo lo anterior cierra en Jesucristo, y es la persona de Jesucristo para los cristianos la que abre una nueva etapa. Entonces, la justicia, el amor, la misericordia, la retribución, todo pasa a partir de la zaranda o el tamiz de Jesucristo, donde no se constituye un pueblo con lazos de sangre, sino un pueblo espiritual. Las murallas, el mar y todo lo que hay que sortear para el Nuevo Testamento es espiritual, y sobre todo la victoria sobre la misma persona. O sea, tengo que vencer mis pasiones, tengo que vencer mi inclinación al mal. Eso trasladado al Antiguo Testamento es: el pueblo de Israel tiene que vencerse primero a sí mismo, porque en realidad también tiene que superar sus propios errores y hacerse un lugar entre los demás pueblos para poder vivir. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar ustedes para seguir añadiendo. Básicamente esperamos que esta explicación sirva, ¿no? Porque la idea también es aportar y tratar de aclarar algunas cosas. Como decimos siempre, más allá de tratar de tener la razón. Pero en este caso, bueno, como usted bien explica, viéndolo desde un punto histórico, ¿no? Como historiador usted, y como estudioso en este sentido, tratando de aclarar todos estos temas, ¿no? Porque sí, personas como nosotros, que a veces no nos dedicamos al estudio, lo leemos y podemos quizá no ir más allá en el análisis. Y entonces está bien tener estos puntos de vista, profesor. No, yo creo que sí. O sea, la Biblia es un libro universal y todos tienen que, o sea, todos, todas, ¿no? Ahora que con el lenguaje inclusivo podemos decir todes, ¿no? No sé si estás al tanto de eso, ¿viste? Porque todos, todas, todes, para varones y mujeres. De a poco se va aceptando eso. En realidad, todas las personas, todos los seres humanos tienen la necesidad, la posibilidad o el interés de leer la Biblia o cualquier libro religioso. Porque si vos vas a leer el Bhagavad Gita, vas a ver que es el canto de Krishna, y esto y lo otro, y que Arjuna es una historia dentro de otra historia, y vos decís, che, mirá, pero ¿por qué voy a leer el Bhagavad Gita, que es propio de los hindúes? Me parece que no. Bueno, hay enseñanzas morales y éticas en todos los pueblos, y hay libros que han sido escritos antes que la Biblia. Y culturalmente, desde el punto de vista de la cultura humana, es bueno leerlo, para ser una persona leída, consciente de las cosas, y no caer en sectarismo. En segundo lugar, creo que es interesante porque cuando yo leo y algo no me cierra, tengo que investigar. Si yo leo que siempre en el Antiguo Testamento todos los que se oponen al Dios del pueblo de Israel terminan mal, che, ¿y por qué es esto? O sea, nunca le pasó nada bueno. Este degollado, quemado, ahogado, bajo tierra. ¿Qué onda con esto? Todos malditos. Todos están malditos, digo. Claro, eran todos gente mala, como si no, los filisteos. Como si no fueran todos creación de Dios, como si Dios no amara a la humanidad, como si Dios no los considerara, como si los creó, como dicen algunos, ¿no? Nos creó para hacernos la vida imposible. Claro, o sea, es como lo que vos podés decir hoy día, che, o sea que si no va a tal iglesia es una persona mala, che, o sea que si todavía no va a una iglesia, con este tipo no tenés que hablar, che, no se puede así, o sea, todos los filisteos eran malos, y no, era otro pueblo, tenían otras creencias, otra cultura, pero no significa que eran borrachos, drogadictos, y violadores y asesinos, nada que ver, porque sí lo eran. La función del pueblo de Israel era que dejen de ser así, ¿sí? Porque una persona puede ser alcohólica, drogadicta, inmoral, pero no por eso lo tengo que dejar de lado. Al contrario, tengo que tratar de alguna manera de que vea su condición y pueda cambiar y ayudar en eso, ¿no? Pero ojo, estamos hablando de hace 4.000 años atrás, 3.000 años atrás, 2.500 años atrás. Apenas si yo me voy a 500 años atrás, a la época colonial, voy a decir, pero ¿cómo estos tipos tenían gente en semi-esclavitud? Bueno, porque la esclavitud todavía estaba en danza y siguió en danza hasta en Estados Unidos al siglo XVIII. A ver, no nos tenemos que aterrorizar por esto. Si yo con mi mentalidad del siglo XXI voy 2.500 años atrás y me voy a volver loco,
Voy a decir, pero eran todos unas bestias. No, no eran bestias. La sociedad va, de alguna manera, o evolucionando, o cambiando, o manifestándose distinto, por lo cual no puedo aplicarle parámetros modernos. Bien, tengo que ponerme en situación, lo que yo una vez expliqué del término alemán Zusinnsleben, ¿sí? O sea, ponerme en situación para poder entonces, como si fuera una película, meterme en la historia de ese momento, mirar lo que pasaba, mirar cómo pensaban y ahí entenderlo. No eliminar, sino más bien reformar categorías de análisis mío para poder entender mejor lo otro. La Biblia es un desafío en ese sentido. Lamentablemente a veces, cuando no hay que ser literalista, la gente, para bajar línea, para a veces generar miedo, lo que sea, se pone literalista. Y cuando hay que ser un poco más literalista, sobre todo en la carga moral y ética, se pone más laxa y relativista. Entonces, así vamos ajustando o acomodando como uno quiere, ¿no? Cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahí es un tema complicado, ¿no? Porque yo digo, ¿y qué era para un hebreo del siglo I, bajo el Imperio Romano, amar al otro como a uno mismo? Porque ese mandamiento ya estaba en Levítico. O sea, ya existía ese concepto en el pueblo hebreo, pero por algo lo trajo a colación siglos después Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero, ¿quién es el prójimo? ¿No? ¿Qué era un prójimo para esa época? ¿Cualquier persona? ¿Uno del pueblo? ¿Uno cercano al pueblo? ¿Uno del otro lado del mundo? ¿Uno que no conozco? Bueno, y ahí es donde tengo que empezar y donde viene el desafío de la Biblia, que también, como todo libro, es muy interesante, para poder conocer mejor las estructuras de pensamiento. Si no lo hago, me pierdo mucho. O sea, si yo no interpreto la Biblia de esa manera, me estoy perdiendo todo. Como otros libros, pero con la Biblia quizás más, ¿no? O sea, me estoy perdiendo la riqueza. Por un lado, cuando se literaliza todo, hay una aparición de un sectarismo. Entonces aparecen los que quieren autolegitimarse como iglesias, como grupos, y los demás son todos malos. Cuando relativizo todo, se disgrega todo. Pues si yo relativizo todo, está todo bien. Y por ahí no está todo bien para mi vida. Hay cosas que tengo que cambiar, cosas que tengo que mejorar. No puedo relativizar, no puedo autojustificarme. Bien, y ahí es donde está el desafío de la Biblia, de poder plantear ideas, ¿no? Por ejemplo, esto está muy bien lo que preguntó acá nuestro amigo. O sea, ¿es sobrenatural o es justicia? Y hecho sobrenatural, y mirá, es un tema, ¿no? Hablar de cosas sobrenaturales cuando nosotros tenemos todo a disposición hoy de la ciencia, de la historia, de las demás ciencias auxiliares de la historia, para poder conocer las cosas. Hablar de intervención divina a modo de sacrificio de personas, y me remite mucho a lo griego, me remite mucho al Olimpo griego. Si uno va a ver la película Furia de Titanes, la 1, la 2, que a los chicos también les gusta mucho y están bien hechas, aunque hay cosas de pasajes no míticos, también históricos. Bueno, ahí veo los dioses griegos cómo actúan. Estamos muy acostumbrados a ese tipo de herencia grecorromana, donde Dios se comporta como un hombre y es como un Dios bajado a los hombres, pero no en la forma de Jesucristo, sino en una forma mucho más humana, liberal, tanto pecadora, donde los dioses comulgan con los hombres y les bajan línea mal y se enojan. Dios no se puede enojar, o sea, es un principio. Porque si Dios se enojara, cambiaría, y en Dios no hay mudanza, o sea, no puede haber variación. Primero porque dejaría de ser Dios, dejaría de ser el ente divino, y segundo porque Él no es un ser humano. Es como decir, el perro está enojado. No, el perro no está enojado. El perro cuida a su dueño, cuida su lugar, cuida su espacio, su comida, lo que sea. El elefante se enojó. No, el elefante no se enojó, está reaccionando y protegiendo. Y así con todo el reino animal, por ejemplo, ¿no? Y si lo aplicamos a los seres humanos, salvando la distancia, por supuesto, el ser humano sí tiene capacidad, no de cuidar, sino también de agredir. Ahora, si yo eso lo traslado a Dios, estoy perdido, porque en realidad voy a vivir con un miedo atroz de que Dios me baje y si cometí un pecado, cometí un error, salgo a la calle y me puede echar un auto. No, eso es ni siquiera medio, porque también a veces se aplica términos eso como que en la Edad Media se creía así y no es tan así.
Entonces, no hay que meter miedo, hay que pensar que uno tiene que vivir libremente, en el sentido de la libertad que se ajusta a una moral y una ética, porque la libertad no es no tener reglas, no tener normas, la libertad justamente se encuadra en eso, porque si no sería libertinaje, y tener una libertad exterior y una libertad interior, ¿no? Que la libertad exterior sea consecuencia de la interior. Y estas normativas que yo voy aplicando a mi vida, con el paso del tiempo, tomando, dejando algunas, otras, bueno, es lo que me tiene que llevar a tener una vida plena. Pero si yo voy a que hoy, por ejemplo, no sé, si se hubiera dictaminado la ley que se estaba discutiendo en el Senado durante esta semana, caería granizo sobre Buenos Aires. Nada que ver, no tiene nada que ver. Al otro día la gente se iba a levantar, iba a trabajar, a estudiar, a seguir con su vida como si nada, porque en realidad no tiene incidencia eso. Porque si fuera así, el mundo no existiría, punto. Porque en realidad vamos todos en marcha muchas veces para otro lado. Así que no pasa por eso, ni por la cuestión sobrenatural, ni pasa por una cuestión de justicia retributiva a la usanza humana. Pasa por la propia elección de la persona del camino que va a tomar, ¿no? Las decisiones humanas son las que nos llevan a poder finalmente hacer o no las cosas, pasar o no las situaciones, equivocarnos o no por lo que hacemos. Con respecto, por ejemplo, si la justicia retributiva es la que el ser humano mismo crea por haberse equivocado, bueno, de alguna manera no es una justicia retributiva, no lo podríamos aplicar. ¿Qué decimos? Si vos equivocaste el camino, y sí, te va a pasar algo. O sea, si vos, no sé, que la calle 40 km por hora con tu auto, es como decimos en criollo, gamba y media, 150, y pasás la esquina y o chocas con un camión, con un colectivo, chocas a 4 personas, te incrustas en un negocio, y no es justicia retributiva, es el error que se manifestó, porque tenías que andar a 40 y fuiste a 150. Si vos te tomás 2 litros de vino por día, 2 vasos cada hora, o cerveza, o bebidas blancas, y es mal, ¿cuál va a ser la consecuencia? La retribución, pero no como justicia, la retribución propia, o sea, lo que viene, ¿no? Lo que viene es por una enfermedad. Si vos no dormís, y tus ansiolíticos no dormir, lo que viene es un desgaste mental, psíquico, y así con todo en la vida. Entonces, por eso creo que lo que subyace en la inerrancia bíblica, en la no equivocación de la Biblia, es justamente este mensaje de un orden moral, un orden ético, tratar de hacerlo. No significa que los que proponen esto, todos logremos las cosas, todos estamos bajo la misma vara, en el sentido de que tenemos que superar esa vara, tenemos que superar esa meta. Por algo Jesús dijo, si la justicia que tienen no es mayor que la de los fariseos, no entran al reino. O sea que los fariseos no eran tipos legalistas, eran tipos que vivían bien, que hacían las cosas bien. Porque si pone como línea eso, como vara, pone la justicia, o sea, la justicia, ojo, la justicia no entendida como retribución ahí, sino la justicia como ser justos, equilibrados, con templanza, éticos, morales. Si pone a estos tipos, entonces yo tengo que superarlos. Bien, ¿qué hizo la iglesia? Durante miles de años, cientos de años, digamos, 2000 años, los fariseos siempre han sido denigrados. En toda iglesia, en todo grupo, no lo denigren, porque los tipos, estúdienlos, eran la medida moral y ética que puso Jesús para poder entrar al reino. Si no sos mejor que ellos, no entras al reino. Entonces, a ver, estudiemos cómo eran para poder igualarlos y mejorarlos. Pero la gente lamentablemente siempre los está condenando porque no contempla estas cosas. Bueno, más o menos estamos ahí, ¿no? Con la temática de hoy. Y ahí le damos, profesor, ahí vamos tratando de entender, porque la idea es esa, ir tratando de entender, comprender, profundizar poquito a poquito, porque no es cuestión que agarré un libro y me emocioné, ¿no? Es como cuando se empieza recién a agarrar un librito y se empieza a aprender, mayormente lo que sucede es que la emoción te lleva a pensar que, wow, ya lo sabes todo. Y en realidad es solamente el principio de algo infinito que nunca se va a terminar. Y en ese camino estamos, profesor. Muy bueno. Bueno, así que estamos por hoy. Entonces nos vino bien, creo, también esta oxigenación de temas que ya hemos tratado en algún momento, pero que quizás alguna persona, bueno, como nuestro compañero que nos escribió, nuestro amigo y otras personas, necesitaban todavía
seguir repasando, porque está bien esto, y esto es lo que alentamos, ¿no? Que nosotros avanzamos con los temas, pero si hay temas que tienen que ver con lo que ya hemos visto, que nos digan. Si bien en el Apocalipsis estamos trabajando el tema, siempre de una u otra manera se habla, y no lo tomamos de forma literal, porque por ejemplo con respecto a Apocalipsis, con las copas de ira que estábamos viendo, la idea de los cristianos del siglo I, de que a Roma, al Imperio Romano le ocurra algo, y es una idea muy humana, ¿no? Ellos querían una retribución, que la concepción que ellos vivían, en esa época que ellos vivían, no estaba muy distante esta idea de que Roma sea destruida justamente por intervención divina. Ellos sí, estamos hablando del siglo I, donde la interpretación teológica, la lectura teológica que ellos hacían tenía que ver con esto. Esta mujer, como dice Apocalipsis 17, que vamos a ver el sábado que viene, ebria de la sangre de los mártires, porque este imperio perseguía y mataba a los cristianos, bueno, en algún momento va a tener que pasarla mal. Esa era la mentalidad que había, porque era una mentalidad heredada también de este primer testamento, y que, bueno, pegaba mucho, ¿no?, en los escritos que ellos tenían. Muy bien, profesor, muchísimas gracias en el día de hoy, y les recordamos a los amigos que siempre que quieran comunicarse con nosotros durante el programa vía WhatsApp 15 40 49 48 49, pueden estar haciendo sus preguntas, sus comentarios, y durante el programa también, y toda la semana en el horario en que deseen, vía Facebook, En Contacto Baires, pueden también hacer sus comentarios y preguntas. Así que, con toda confianza, mándennos mensajes, hagan sus preguntas y sus comentarios, y también chequéennos a través del YouTube, igual, En Contacto Baires. Profesor, para estar cerrando esta parte, ¿algún comentario y reflexión final para terminar así este momento? No, me quedo con este término, ¿no?, de justicia en griego, dikaiosune, o sea, dikaios es justicia, dikaiosune el que alcanza la justicia, el que es considerado justo, no porque lo sea, sino porque es declarado. Y esto es importante porque en realidad, bien, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. O sea, ¿en qué sentido no hay justo ni aun uno? O sea, no puedo serlo. Sí, podés considerado como. En el cristianismo, el ser considerado como tiene que ver, y invito a los que están escuchando a que lean después la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 en adelante, todo el capítulo, porque el primer capítulo va a hablar justamente de aquellos que son considerados justos, de aquellos que son considerados, entre comillas, justos, a partir de la muerte de Jesucristo hasta que lo aceptan, si es que lo aceptan, y luego la comparación Adán-Cristo, ¿no?, que es muy interesante en este sentido. Bueno, hay que perseverar en ser dikaiosune, en ser considerado como justo, y también tenemos que activar nuestra vida para que lo que vivamos sea, digamos, pleno, real, que podamos ser modelo para otros, que es lo más importante, ¿no? Bien, profesor, muchísimas gracias. Muy buenos días, saludos a la familia y que tenga buena semana. Bueno, saludos a ustedes ahí que están haciendo el programa. Pronto espero un sábado visitar allá la radio, comemos unas peñas. Claro. Y bueno, que pasen buena semana, lo mismo para la audiencia. Y bueno, como vos decís, que preguntas, dudas, aportes, serán siempre bienvenidos. Buena semana. Buena semana, muy buenos días, muchas gracias. Era el profesor Martín Aizikovic, como cada sábado, aportando aquí al programa En Contacto. En el día de hoy, respondiendo algunas preguntas relacionadas al tema que hemos estado llevando de Apocalipsis, de algún comentario que hacían nuestros amigos a través del Facebook. En Contacto Baires, recuerda, contáctate con nosotros a través del Facebook, En Contacto Baires, manda tus preguntas, tus opiniones y tus comentarios. Era el profesor Martín Aizikovic.